Recibe un cordial saludo, Máster Ana María Sánchez Villacrés, de parte de Alison Carolina Jiménez Izquierdo, estudiante de la carrera de Educación Inicial, cuarto semestre. El siguiente tema que voy a exponer es sobre el componente práctico, en el cual había que hacer un informe. A continuación, voy a explicar brevemente cada punto que estaba señalando en la rúbrica. Como introducción referente al tema, tenemos que el diagnóstico educativo es un proceso sistemático que permite la identificación del análisis y la comprensión de las características, necesidades y dificultades que presentan los niños, su contenido familiar y su entorno escolar en un momento específico. Dentro del nivel de educación inicial, el proceso requiere una atención específica, ya que es un punto importante de partida que permite planificar, desarrollar experiencias para así tener un adecuado aprendizaje. Como principal objetivo tenemos que recoger información significativa sobre el desarrollo integral infantil y orientar a la práctica pedagógica hasta una atención oportuna, inclusiva y pertinente. Para continuar con el estudio de casos, tenemos las canciones en adquisición del vocabulario en los niños de educación inicial. Aquí coloqué unas imágenes de algunos niños de la institución de la que voy a plantear el caso, que son niños de educación inicial. Descripción del caso. Como la descripción tenemos que la unidad educativa Salitre UES se ubica en la provincia del Guayas, del cantón Salitre. Y por decir, este centro educativo atiende a una población infantil con diversas necesidades educativas. Y si bien los docentes muestran interés por mejorar sus prácticas pedagógicas, se ha identificado aún así una escasa planificación del uso de canciones como recursos educativos didácticos para el desarrollo del lenguaje, así como el psicomotriz, lingüístico. En eso les ha afectado mucho porque están muy escasos. Diversos factores inciden en estas dificultades. Entre ellos tenemos que es el entorno familiar poco estimulante, la escasa interacción verbal significativa, el uso limitado de las estrategias pedagógicas que son centradas en el lenguaje y la falta de recursos didácticos adecuados. Como objetivo del diagnóstico de nuestro recurso, tenemos identificar las causas y necesidades relacionadas con el uso limitado de los recursos didácticos en el desarrollo del lenguaje en la educación inicial, en la unidad educativa Salitre, y reconocer las prácticas pedagógicas actuales para proponer estrategias que optimicen el empleo de canciones como herramientas educativas para potenciar las habilidades lingüísticas infantiles, así como lo nombrábamos anteriormente. Entre la metodología utilizada tenemos varios enfoques. Entre ellos tenemos el enfoque cualitativo, que se centra en la investigación que se desarrolla bajo un enfoque cualitativo que permite comprender las prácticas pedagógicas y las percepciones por parte de los docentes sobre el uso de las canciones en el desarrollo del lenguaje.
Este enfoque permite analizar la realidad educativa desde la observación y la interpretación de experiencias dentro del contexto natural. Como siguiente metodología utilizada tenemos el método descriptivo, que se utiliza para detallar las características actuales del proceso de enseñanza y aprendizaje, relacionado con el uso de canciones en el área de la educación inicial. Se desarrolla en base a la recolección y análisis de datos que busca describir la manera en que se integran las canciones en las actividades pedagógicas, así como las limitaciones que existen en ellas. Otra metodología que utilizamos es el método de campo. En este método el diagnóstico se desarrolla eh, directamente en la unidad educativa, mediante la recolección de información desde el entorno real, con los docentes y niños. Es decir, este método permite obtener datos precisos y actualizados sobre las prácticas educativas, así como los recursos disponibles y la interacción entre los docentes y los estudiantes. Resultados del diagnóstico. A partir de un análisis preliminar se identifica que una de las principales causas del uso limitado de las canciones en la unidad educativa Salitre es la falta de planificación intencionada por parte de los docentes y guías. Las canciones deben ser empleadas mayormente con fines recreativos, sin tener una conexión clara con los objetivos de aprendizaje en el área lingüística o del lenguaje. De igual manera, se evidencia un escaso conocimiento pedagógico sobre la manera de integrar la música como una estrategia de estimulación en el aula, eh, es decir, la estimulación lingüística. Y esto refleja la necesidad de capacitación que necesitan los docentes en este campo educativo. Entre una de las conclusiones que tenemos es que el diagnóstico permitió identificar que los docentes de la unidad educativa Salitre utilizaron canciones principalmente con fines recreativos, por decirlo así, más no como una herramienta pedagógica que les permita fortalecer el desarrollo del lenguaje de los niños, es decir, el desarrollo lingüístico, siendo esta la principal carencia en la planificación y el uso de estrategias metodológicas que vinculen a la música con los objetos de aprendizaje. De igual manera, la limitada disponibilidad de los recursos didácticos que se tienen en la mayoría de personas, porque ya hoy en día la tecnología es mundial, ya no es limitada. Como propuesta de la intervención, vamos a detallar lo siguiente. Con la finalidad de fortalecer el desarrollo del lenguaje en la educación inicial de la unidad educativa Salitre, se plantean algunas estrategias pedagógicas. La primera estrategia consiste en diseñar sesiones semanales en donde las canciones se encuentran directamente relacionadas con los objetivos de aprendizaje en el lenguaje, es decir, integrando actividades de comunicación y ampliando el vocabulario. Y eso va a fortalecer el desarrollo lingüístico en los niños. La segunda, la segunda estrategia se basa en involucrar a los padres de familia en el proceso educativo. Esto se puede realizar mediante talleres en donde se les puede enseñar a aplicar eh, o emplear el tiempo en canciones infantiles dentro del hogar, reforzando así la comunicación y expresión verbal. También se puede incentivar e invitarlos a talleres donde puedan compartir un momento más con sus hijos, ya que en casa a veces no suelen este, desarrollar actividades como es en la escuela.
y sería esto de muy gran ayuda, ya que ellos desarrollan su... Y por último, tenemos las referencias bibliográficas, las cuales utilizamos para nuestro informe. Muchas gracias, Máster, por la atención prestada. Espero haya sido de entendimiento y eso será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Chao.